Señor, oramos pidiendo que tú hagas que esta epístola a los Efesios sea algo viviente y real a nuestros corazones. Y lo hacemos rogándolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les dije, vamos por Efesios 3, versículo 7. Hoy vamos a ver del 7 al 9. Amén. Y la próxima semana terminamos, creo que ya termina casi el capítulo 3. Entonces estaríamos casi que terminando. Vamos a leer Efesios 3 del 7 al 9 todo. Y después vamos por partes. Amén. Como siempre lo vamos estudiando. Dice... Ok, vamos a leer del 6 porque siempre hay como que hacer el anticipo. 5, 4. Ok, vamos a leer a partir de ahí. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, ese es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y ahora sí arrancamos con el 7, 8 y 9 de hoy. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, decía Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Amén. Ese es Pablo hablando. Recuerden que cuando empezamos el capítulo 3, empezó póngame el 1 un momentito, 3:1, y Pablo comenzó diciendo ahí, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Él lo que iba a hacer era una oración, ¿se acuerdan? Iba a hacer una intercesión por los efesios, por la iglesia de Éfeso, y empieza ahí, pero a partir del 2, él como que se desvía un poco y empieza a hablar de su ministerio. No hemos salido de ahí, arranca nuevamente la oración en el 14, póngame el 3:14 un momentito, solamente para que conecten. Ve, otra vez vuelve a tocar la misma frase. Por esta causa doblo mis rodillas. Ahí sale del paréntesis que había hecho, pero todavía estamos dentro de ese paréntesis estudiando un poquito. Hoy vamos a estudiar un poquito acerca del ministerio de Pablo. Pero sabe que en medio de todo ese estudio, el ministerio de Pablo, hay principios que nos enseñan a nosotros. Hay principios que nos enseñan de servicio, hay principios que nos enseñan a saber quiénes somos, por qué, para qué, amén. Entonces eso es lo que vamos a ver un poquito. Nos vamos a ir ahora sí al versículo primero de nuestro estudio, que sería el 3:7. Y empieza ahí Pablo diciendo, del cual yo fui hecho ministro, ¿ok? Vamos a ver primero esa frase porque es importante que entendamos. Pablo sabía algo que nosotros hoy, la iglesia de Cristo de hoy, tiene que saber y entender. Que quien nos llama a nosotros es Dios. Amén. Quien llamó a Pablo fue Dios. Por eso dice, del cual yo fui hecho ministro. ¿Ok? Pablo fue hecho, no se hizo. ¿Ok? Pablo fue hecho, no se hizo. Pablo no se autollamó, no se autonombró apóstol, ministro. Oiga, y ni siquiera aquí está diciendo del cual yo fui hecho apóstol. No está usando la palabra apóstol, está diciendo ministro. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que alguien mayor que nosotros, alguien mayor que Pablo, fue quien lo constituyó a él, quien lo llamó, amén, quien lo hizo apóstol, ministro, digámoslo, ministro, amén. ¿Quién puede ser alguien más grande que Pablo que lo pueda llamar? Cristo. El llamado de todo hijo de Dios a ser ministro nunca va a venir por alguien de un menor rango. Todo llamado a ser ministro
va a ser siempre por alguien que está en un rango mayor. De ahí la autoridad que ejerce en su llamado la persona que está dándole el ministerio a alguien, amén, que le está expresando el ministerio. Es importante entender algo, que el ministerio no le fue dado a Pablo. Bueno, la palabra ministro, vamos a ver eso un momentito, después más adelante igual va a aparecer, pero la palabra ministro en griego es la palabra servidor, ¿ok? Entonces cuando Pablo habla ahí, ves que ni siquiera dice fui hecho apóstol, no, fui hecho servidor, fui hecho ministro. Entonces cuando Pablo dice ahí que fue llamado, es importante entender que Pablo nunca buscó un llamado para usarlo como plataforma personal, nunca usó el llamado, el ministerio, para usarlo como un proyecto personal, porque lamentablemente hoy en día hay personas que utilizan el ministerio como un proyecto personal. Usan el ministerio como una plataforma personal. Y quiero correr y decir muchas cosas, pero me voy a pegar a la enseñanza porque las diapositivas ya están hechas y tengo que ir como las hice. Entonces vamos a ver 3 aspectos importantes sobre el ministerio. Sobre el ministerio de Pablo, pero son principios, como les decía al inicio, son principios que le sirven a la iglesia y nos sirven a nosotros. A ver, ¿cuántos aquí le sirven a Dios en algo? Levante su mano. ¿Cuántos aquí, cuando tienen oportunidad, le predican a alguien en la calle o donde sea? Entonces aquí todos le sirven a Dios. Porque si usted predica a Cristo, usted está siendo un servidor, un ministro. Amén. Entonces esto nos va a enseñar. Hay 3 aspectos importantes sobre el ministerio. El número 1 de entender es que el ministerio es un llamado. Como les dije, no es un proyecto ni una plataforma personal. Jamás. ¿Existen, pastora? Sí existen. Sí existen personas que quieren tener una posición para enseñorearse de los demás, también para conseguir cosas. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver unas diferencias. Cuando hay un proyecto personal o se usa el ministerio para una plataforma personal versus cuando una persona es llamada. Y aquí puse algunos extractos. Lo vamos a leer uno por uno. Okay. Cuando una persona usa el ministerio como un proyecto o plataforma personal, eso nace del deseo del hombre. Cuando una persona es llamada al ministerio, nace por iniciativa divina. Hay personas que quieren una posición y la anhelan y la quieren, y yo quiero llegar a ser líder, y yo quiero, está bien que tenga un deseo, pero ese deseo tiene que ponerse en los pies de Cristo, porque si eso no se pone en los pies de Cristo, ese deseo te va a consumir tanto que te va a hacer llegar a un lugar donde no estás preparado. Amén. Entonces nace, cuando es proyecto o plataforma personal, nace del deseo del hombre. 2, la persona se elige a sí misma. Cuando una persona se elige a sí misma, bueno, a mí me sale bien hacer esto, entonces yo digo que yo puedo estar aquí en esta posición. Yo me elijo, pero cuando es un llamado, no se elige, se recibe. El llamado se recibe. Correcto. Ahí es cuando la persona le dice: Señor, dame lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Son 2 cosas muy diferentes. Yo puedo querer estar en una posición y puedo hacer las cosas bien en ese lugar, pero quizás ese no es el lugar donde Dios quiere que yo esté. Y muchas veces Dios nos va a llamar a lugares donde nosotros ni siquiera queremos estar, pero es ahí donde Dios nos quiere tener. Yo siempre he dicho, la persona que Dios llama a limpiar los baños, ese es el lugar de su bendición. Dios lo llamó a limpiar baños, y si se pone a agarrar un micrófono y a predicar, se salió del lugar de su asignación.
Porque el lugar donde Dios lo quería formar era ahí, limpiando los baños. Amén. Entonces, el proyecto personal se elige, el llamado se recibe. Amén. Cuando la persona tiene un proyecto personal, busca un progreso personal. Escuche. Cuando una persona tiene un proyecto personal, quiero esta posición porque quiero un progreso personal. Entonces busco estar ahí para yo poder avanzar en lo que yo busco, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen una agenda escondida. Quieren estatus, quieren sentirse importantes en ese lugar, amén. Quieren tener posición, quieren tener conexiones. Eso es lo que andan buscando. Tener conexiones, tener estatus, tener un lugar, sacar un provecho de algo, sacar un provecho económico, sacar un provecho, acercarme al hermano que me puede ayudar para yo expandir mi negocio. Y hay personas que usan su posición de servicio para acercarse a otros y sacar provecho. Eso es un pecado, iglesia. ¿Por qué? Porque nadie tiene que estar en una posición de servicio llamado aprovechándose para conseguir un progreso personal. El que es llamado, ¿sabe qué es lo que busca? No busca un progreso personal, busca obedecer. Busca agradar a Dios siempre. Aún por encima de los deseos personales, aún por encima de lo que yo pueda pensar, querer. Pero cuando Dios tiene algo con nosotros, ¿sabe a dónde quedan nuestros deseos? De último lugar. Y mi esposo y yo lo comprobamos. Cuando fuimos llamados, tuvimos que dejar nuestras carreras. Y nuestras carreras llegaron a ser ya último. Yo siempre soñé con ser una gran abogada y siempre soñé con tener un puesto específico. Pero cuando vino el llamado, ese deseo quedó de último porque Dios me necesitaba en obediencia. Pero ¿hay algo de malo que usted estudie y se prepare siendo llamado? No, para nada. Pero créame que en la condición en que nos habían dejado esta iglesia, se necesitaban dos. Se necesitaba una ayuda idónea. Entonces, quedó por allá el deseo, pero después yo dije, Señor, nada se compara a cumplir con la voluntad tuya, a obedecer a tu llamado. Amén. Aunque esos deseos personales hayan quedado de último. ¿Por qué? Porque uno entiende que uno fue tomado por alguien más grande que uno. O sea, el llamado de Dios es mucho más grande que una carrera, que un título. Si Dios a ti te hace un llamado, diga un llamado, eso está por encima de cualquier título universitario. Puedes tenerlo, pero sobre ese título está el llamado de Dios. Amén. Cuando hay proyectos personales, vemos personas que abandonan sus lugares fácilmente, abandonan los llamados fácilmente, el lugar donde están sirviendo fácilmente. ¿Por qué? Porque ya no hay conveniencia. Como ya no le estoy sacando provecho al lugar o la posición donde yo estoy, me es fácil renunciar cuando sea. Cuando una persona es llamada, persevera en ese lugar, en medio de las peores dificultades. Amén. Veamos rapiditos, porque a mí me encanta esta palabra que dice aquí el apóstol Pablo, 2 Corintios 12, 14 y 15. Mire cómo Pablo se tomaba el llamado, y estos son, repito, principios que la iglesia tiene que aprender. Repito, si Dios te puso a limpiar el baño, esta palabra es para ti. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravosos, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos a los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, decía Pablo, con el mayor placer, oigan, no era una carga para Pablo, era un placer lo que él sentía. Gastaré lo mío. Gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas.
aunque amándolos más, sea amado menos. Antes de leer estos versículos, el contexto, arriba, Pablo dice, bueno, yo voy a hablar de mí, no está bien que hable de mí, pero yo voy a hablar de mí. Y yo me agarro de esa misma palabra que dijo Pablo. Hasta hace poco la iglesia creo que se dio cuenta, porque yo lo chismorreé el domingo que mi esposo no estaba, o no sé si ya lo habías dicho, que la carpa que se mandó a traer la pagamos mi esposo y yo. Y iglesia, esto no lo digo para, wow, qué gran, no me importa. Estamos enseñando al pueblo. Esto lo uso para enseñar. Si nosotros les mostráramos la cantidad de dinero que nosotros hemos puesto para este proyecto, usted se asusta. Bendita la gracia de Dios que nos ha permitido poder trabajar, guardar, y como el dinero es de Dios, cuando Él lo necesite y lo pida, se le da. Porque recuerde que somos administradores de todo y dueños de nada. Entonces, Pablo decía eso. Como Pablo era llamado, Pablo perseveraba en medio de las dificultades. Se ponía él, ponía lo suyo, gastaba todo. Aprendió a dar por amor y a no recibir nada. Porque el que es llamado nunca pone, no, esto es mío y esto no, esto es para mí, esto no se da. Si el Señor lo pide, se da. Porque el corazón está ahí en el reino. Amén. Cuando hay proyectos personales, se depende de habilidades humanas, se depende de la retórica, se depende de la autosuficiencia, de filosofía de palabras, se depende del carisma de la persona. ¿Cuántos han visto aquí? Yo he visto tantos predicadores por YouTube que tienen un gran carisma, pero no hay nada de espíritu. Porque carisma y espíritu son dos cosas diferentes. Nada hacemos aquí con pegar 3 brincos y dar 50 vueltas y tirarnos desde ahí, dar vueltas aquí al predicador y caerle encima y ponerle las manos, si no hay Espíritu Santo en medio de todo eso. Entonces el que usa esto como plataforma quiere hacer show siempre. Quiere hacer show, que vean que yo puedo, que yo, porque anda buscando lo suyo personal. Necesita verse como si fuese ungido. Amén. El que es llamado, ¿sabe cuál es la diferencia? Que depende de la gracia de Dios. Sabe que no tiene nada que él pueda dar por sí mismo. Yo siempre le digo, ay Señor, si yo no tengo nada, o sea, no me importa gloriarme en nada si me usas, porque yo no tengo nada. Todo lo que pueda haber en mí es de Dios. Amén. Y todo lo que pueda haber en el pastor es de Dios. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que el que depende de la gracia de Dios sabe que no tiene nada en él, sabe que no puede dar nada o hacer nada que provengan de él, pero aún así lo hace y lo da, porque confía en que la gracia lo capacita. Yo no sé hacerlo, pero tu gracia me capacita. ¿Cuántos aquí pueden levantar sus manos y decir, Señor, yo no puedo hacerlo, pero tu gracia me capacita? ¿Sabe cómo va a ser esa obra de San Pablo? Por gracia. Porque ¿quién tiene tantos miles de dólares para construir esa iglesia? El bolsillo de Jehová. Así que nosotros confiamos en la gracia. Amén. El que está por proyecto o plataforma compite por posiciones para sentirse grande. Siempre anda envidiando la posición del hermano. Siempre tiene algo que decir del que Dios usó grandemente un día aquí. Siempre tiene algo que decir del servicio que le da a Dios. ¿Por qué? Porque no ha entendido que esa es la gracia de Él y la suya es otra. A menos que tengas estás usando esa posición como una plataforma, no puedes entender
no puedes entender que no puede haber competencia. O sea, la competencia no puede existir en el grupo de alabanza. La competencia no puede existir en los ujieres. La competencia no puede existir en ningún departamento. ¿Sabe qué se hace ante aquel que hace las cosas mejor que uno? Qué bueno. Tal vez no se lo digas, pero tampoco lo resientes. Qué bueno. Voy a aprender de esa persona. ¿Qué está haciendo? Voy a observar. ¿Cuántos son observadores aquí? Es muy bueno ser observador. No chismoso, observador. El que es llamado en contraposición del que compite por posiciones sabe esperar pacientemente el tiempo. El tiempo de Dios, ¿para qué? Para conseguir aquello que él está creyendo. Pero siempre el que es llamado está creyendo por algo que es en pro del reino. No en pro de sí mismo, no en pro de verme yo arriba, no, es que Cristo siempre sea levantado. Mire, usted no puede tomar esta enseñanza tan livianamente, porque ustedes están sirviendo en algo. Por eso al principio les dije, ¿quiénes sirven aquí? Y todos los que sirven tienen que mantener estos principios delante de ellos. Siempre, o sea, todo lo que hacemos es en pro del reino. Dígale al que tiene al lado, yo trabajo en pro del reino. Dígale al que tiene al otro lado, no para mi ganancia. El que tiene un proyecto personal busca más brillar él. Busca más su brillo que el brillo de Jesús. Y esto lo voy a repetir hasta el cansancio. ¿Qué importa quién lo haga? El que tiene que brillar es Jesús. Porque no puede ser posible que hayan servidores que se enojen porque no los pusieron. Yo estaba ahí que yo decía, qué bueno, vamos a seguir orando. Ay, pero usted se estuvo preparando todo el día y preparó una enseñanza que me toma a veces hasta 2 días. Todo el día, son horas estudiando, horas. ¿Y qué importa? Si el Espíritu Santo quiere hacerlo diferente, que lo haga. Porque el que tiene que brillar es Jesús. ¿Qué importa quién Dios use tocando el piano? ¿Qué importa quién Dios use dirigiendo ese día? Me tocaba a mí, pero bueno, algo pasó, se lo dieron a otro. Se va bravo y se sienta. Se sale del chat del grupo y ya no quiero servir. ¿Qué es esa niñería? ¿A quién le está sirviendo? ¿A Cristo o a usted mismo? El que es llamado es humilde, aún en el reconocimiento. Oiga, qué importante eso. El que es llamado es humilde, aún en el reconocimiento. Wow, qué poderoso, qué tremendo, cómo dirigiste, qué buen servicio, qué buenas fotografías, qué buenas tomas, qué bien que maneja usted el parqueo, qué bien que atiende a la gente, qué bien. Gloria a Dios. ¿Sabe qué hay que decir cada vez que nos digan que hacemos algo bien? Siervos inútiles somos. Amén. El que es llamado entiende eso. El que está por algo personal, busca que lo aplaudan a él. El que busca algo para él, busca más visibilidad que fruto, se protege más el puesto que a las personas. Mire qué tremendo. O sea, yo peleo mi puesto, mi lugar, y a mí aquí nadie me mueve y no me importa, me llevo en banda a quien sea, le paso por encima a quien sea. Eso es dado en el mundo, en la iglesia eso no puede pasar. En la iglesia de Cristo eso no puede suceder. O sea, no importa lo que tenga que hacer, a quien tenga que aplastar, a quien tenga que majar, porque cuando el llamado más bien se pone como alfombra. El llamado se pone como escalera, como escalón, para que otros puedan subir y puedan pasar al otro lado. ¿Me entiende, iglesia? ¿Cuántas veces uno tiene que bajarse a la estatura de alguien para poder salvar a esa persona? En vez de estar defendiendo mi posición, mejor me humillo para que esa persona pueda crecer.
¿Qué importa tu opinión? Y mi opinión. Eso es basura. Es basura, porque cuando hay una opinión mayor que la mía, esa es la que tiene que prevalecer. Es la opinión de Cristo, es la palabra de Cristo. Amén. El llamado se goza aún en medio de las pruebas. Amén. El llamado siempre viene de Dios. Eso Pablo lo entendió. El llamado siempre viene de Dios. Jeremías 1:5. Vamos a leerlo rapidito. Y después Hebreos 5:4. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. El llamado siempre viene de Dios. Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Por quién es llamado? ¿Por quién es llamado? ¿Usted por quién es llamado? Y si usted y yo somos llamados por Dios, ¿por qué nos es tan fácil renunciar y dejar el lugar donde Dios nos puso? Si usted y yo decimos que Dios nos llamó, ¿usted va a tener la cara de irle a decir al que lo llamó? Exacto. O sea, dejo aquí, a menos que Dios te esté moviendo por algo. ¿Me entiende? Si el ministerio del llamado fuera un proyecto personal, iglesia, sería para los capaces, para los capacitados. Pero como es un llamado, es para obedientes. ¿Escuchó eso? Lo voy a repetir, no sé si ahí lo puse. El ministerio, si fuera un proyecto personal, sería para los capaces, pero como es un llamado, es para los obedientes. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Dios no pregunta quién quiere servir. Dios no anda, mire, porque andar en eso. A ver, en la casa, los que tenemos multitud de hijos, ¿quién puede hacer tal cosa? No es conmigo, ¿cierto? Y todos hemos estado ahí. Porque uno dice, ay, que lo haga mi hermano, que lo haga mi papá, que lo haga mi mamá, que lo haga, o sea, se tiran la pelota. Dios no es como nosotros. Dios no va a andar preguntando, ¿usted me quiere servir? ¿Usted? Dios no va a andar en eso, porque Dios es Dios. Entonces Dios nunca va a andar preguntándole a nadie a ver quién quiere servir. Póngame Juan 15:16 por favor en la traducción del lenguaje actual. Dios escoge a quien Él quiere usar. Así de simple. Dios no pregunta si queremos servir. Dios escoge a quien Él quiera usar. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que yo fui quien los eligió. No dice quien les preguntó si querían. No, yo fui quien los eligió a ustedes, dijo Jesús. Les he mandado para que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Corte comercial. ¿Qué estamos haciendo para Dios? A veces no recibimos, creemos que es solo orar. Aquí hay otro principio: el servicio. Y el que sirve, mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Entonces, Dios no le pregunta, ¿usted quiere servir? ¿Usted quiere? Yo decía, yo pastorear jamás. Y era como contradictorio. Mi esposo le gustaba el llamado, pero
Yo decía, yo jamás. Pero Dios me quiso escoger para ser la esposa de un ministro. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez usted dice, yo soy mejor que usted, sí, pero fui yo. Entonces de los tres, el número 1 que acabamos de ver ahorita es que el ministerio es un llamado, no un proyecto personal, ¿cierto? Número 2, el ministerio es un don. Diga, es un don. Dorea, esa es la palabra en griego, es un regalo dado libremente, es una dádiva inmerecida. No se compra, no se gana, no hay esfuerzo humano que lo pueda conseguir, amén. No es por recompensa. El ministerio no se gana, solo se recibe. Diga, el ministerio no se gana. ¿Qué era ministro? Servidor. ¿Ok? El ministerio no se gana, solo se recibe. Y esto sí es una situación, porque hay gente que cree que porque tiene muchos años en iglesia, él era el que merecía ese puesto de liderazgo. No, pero si yo soy el que ha estado a la par del pastor por 20 años y nombraron a otro en un departamento de líder, y yo que he estado ahí siempre. Una pregunta, ¿te ha bendecido Dios durante 20 años? Amén. Entonces, ¿por qué reclamas que le dan el llamado a otro? Dios es quien reparte, porque es un don, es un regalo. Eso es como aquella parábola de aquellos que estaban en la plaza y llegaron y los contrataron y les dijeron, le vamos a pagar 20,000 colones por el día. Se van a las 9 de la mañana a trabajar. Después llegaron otros más tarde, le vamos a pagar 20,000 el día. Me parece, me voy a trabajar. Luego llegaron otros, faltando una hora para salir del trabajo, y los contrataron, les dijeron, le vamos a pagar 20,000 colones. Cuando llegó la hora de pagar, reclamaron los que entraron desde las 9, dijeron, pero ¿cómo? A nosotros nos deberían de pagar más. No, una pregunta. ¿A usted se le contrató y se le dijo que se le iba a pagar 20,000 colones por el día? Eso es la parábola versión 2026. ¿Por qué reclama? Se le está pagando lo que se convino. ¿Por qué reclama usted que tiene 20 años, 15 años de estar ahí, si Dios a usted lo ha bendecido durante todo ese tiempo? Dios no está obligado a darle a nadie un ministerio, porque el ministerio es un don. Diga, es un don, es un regalo inmerecido. No se compra, ni se gana, ni se consigue por mérito humano, por mérito propio, porque yo trabajo mucho, porque yo hago mucho, entonces me lo tienen que dar. Amén. Dice Efesios 4:11, si lo tenemos ahí, solo la primera línea, que es la que quiero que veamos. Y él mismo constituyó. ¿Quién? Dios. Él mismo constituyó. ¿Quién es el que constituye? Dios. ¿Quedamos claros? Número 3. El ministerio funciona únicamente por poder de Dios, no por capacidad humana. Todo iglesia, todo servicio que hagamos para Dios, mire, si tuviéramos ese entendimiento antes de venir y pararnos en una plataforma a cantar un cántico, a tocar un instrumento, usted necesita fluir más que en el don o en la capacidad, necesita fluir en el poder de Dios, porque es un llamado que Dios te hizo para algo. Amén. La eficacia de todo ministerio depende del poder de Dios. Y ese poder es el que respalda al mensajero. El poder respalda al ministro. Y ese ministro tiene que saber cómo gestionar y administrar bien el poder que Dios le está dando para lo que sea. Así sea para pegar un clavo en la casa de Dios, así sea para llevarle un mensaje a una persona en un hospital, así sea para tocar un instrumento, para usar una cámara. Hay que saber gestionar. El mensajero, el ministro debe saber cómo gestionar el poder de Dios, y todo lo que se hace tiene que llevar ese sello. ¿Por qué? Yo sé cómo hacerlo.
yo sé cómo hacerlo, entonces no ocupo orar tanto. No ocupo depender tanto de la gracia, porque yo sí sé cómo va este canto, yo sé la estructura, yo sé cómo va los acordes, yo sé cómo se utiliza la cámara. Y vengo corriendo a darle servicio a Dios y ni siquiera tuve un tiempo de oración y de intimidad con Dios, así sea para disparar una cámara, así sea para los de Eres Parte, pararse ahí y darle un abrazo a la gente, porque en todo lo que hagamos tiene que fluir el poder de Dios. Pablo lo dijo en el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Es la operación del poder de Dios, no es la operación de tus capacidades, no es la operación de tu aprendizaje, no, es la operación del poder de Dios. Amén. ¿Quedamos claros con ese versículo 1? ¿Sí? Entendemos que al que Dios llama, Dios lo reviste, Dios lo embiste. Antes no sabías cómo hacerlo, hoy lo haces más fácil, no porque te capacitaste, sino porque vino una investidura del Espíritu Santo que te capacita para hacer la obra. Al que Dios llama, lo capacita. Mire qué importante esto. Quiere decir que Dios no corrige su elección. Cuando Dios te elecciona a ti o me elecciona a mí, no corrige la elección. No. Sino que lo que hace es darle una percepción diferente al llamado. Ejemplo, en Éxodo 4, Moisés dice no sabía hablar. Era tartamudo. Entonces Dios dijo, ay, qué tirada, no sabe hablar. No, voy a mejorar, quédate quedito Moisés, voy a escoger al elocuente, al que sabe hablar, al que no se traba, al que no se pega, al que no es tartamudo, porque el mensaje llega más fácil, más rápido, más directo, va a ser más eficiente. Dios no corrige su elección, Dios le da una percepción diferente al llamado. ¿Sabe qué hizo Dios? Escogió a Aarón. Le puso una ayuda al lado a Moisés y le dijo, no te preocupes Moisésito, es a ti a quien yo quiero y vas a tener un ayudante al lado que te va a ayudar a gestionar mi llamado. ¿Cuántos aquí se han sentido incapaces de hacer algo? Pero Dios se las ha arreglado como sea para que tú cumplas el llamado. Pone gente al lado, te llama personas, te abre puertas. Ese es un ejemplo, el de Moisés. No cambia su elección, no la cambia. Amén. Al que Dios llama lo respalda. Oiga, al que Dios llama lo respalda, no lo avergüenza. Al que Dios llama lo sostiene. Al que Dios llama lo preserva. Dios confió en cada uno de nosotros, todos los que levantaron la mano que sirven, amén, y puso ese sentir en tu autoridad espiritual. Usted nunca crea que fue el pastor que lo llamó a usted. Dios puso el deseo en el hombre de Dios, puso a ver esa persona, o a veces a mí, y yo oro y después le digo, no has considerado, me siento como Job, no has considerado a tu siervo Job, pero yo vengo a decir, no has considerado a tu siervo Alejandro, no has considerado a tu siervo Yacir. Y muchas veces él dice, bueno, vamos a ver y después Dios confirma. Amén. Nadie cumple o sostiene el llamado porque es débil, porque es hábil. Nadie lo cumple, nadie lo sostiene porque yo soy muy hábil, yo puedo mantener aquí el servicio porque soy fuerte. No, sino porque es la gracia de Dios sobre él. Pablo lo entendió, amén. Es tremendo. Hay una frase de nuestro apóstol que él siempre la decía mucho, la ha usado, y eso marcó mucho la vida de mi esposo y yo también la aprendí. La seguridad de tu llamado es la seguridad en tu llamado. La seguridad de tu llamado es la seguridad en tu llamado. Quiere decir que cuando se está seguro que fue Dios el que nos puso en ese lugar, amén, podemos estar seguros donde Dios nos puso.
Quiere decir que con la paz que se camina en ese lugar de ese llamado, amén, depende de la certeza de que fue Dios quien nos llamó. O sea, la paz, el sentir, el llamado se va a ejecutar bien. Vamos a estar seguros. ¿Por qué? Porque confiamos en que quien nos llamó fue Dios. Amén. El ministerio es parte del plan eterno de Dios. No es un proyecto humano, iglesia. Por más bonito que se vea, mire, y ese es el problema, que hoy en día hay muchas iglesias que solamente abren un local, le pegan un rótulo y se pone un hombre con corbata a predicar. Y saber si ese hombre es llamado o no. Porque si ese hombre no es llamado, las ovejas ahí están perdiendo el tiempo. No van a crecer, no van a ver la gloria de Dios, va a haber estancamiento completo. Porque el crecimiento del pueblo, el bienestar del pueblo depende de que el hombre que está al frente esté cumpliendo bien su llamado. Amén. Por eso se cometen tantos errores, herejías, falsas doctrinas, mala enseñanza, se daña tanta gente, porque realmente los que están ahí no son llamados. Fuerte. Nadie es dueño del ministerio donde Dios lo puso. Nadie es dueño, ninguno. Aquí ningún líder es dueño del departamento. Ni siquiera el pastor es dueño de esta iglesia. Amén. Solo somos administradores del don de Dios. Amén. El ministerio es una asignación divina poderosa. Se sostiene por la gracia de Dios únicamente y se opera por el poder del Espíritu Santo de Dios para gloria de Dios Padre. Amén. Sigue Pablo diciendo en el versículo 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mire, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, yo decía, uy, Señor, si Pablo se consideraba el más pequeño de todos los santos, ¿dónde queda uno? O sea, ni siquiera hemos nacido, ni siquiera existimos, decía yo. Ese nombre como Pablo, poniéndose en esa situación de bajeza, amén. Pablo, aunque fue un apóstol, siempre asumió con una actitud de humildad. Diga, humildad. 1 Corintios 15:9 dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles, dijo Pablo, y no soy digno de ser llamado apóstol. Mire, ¿sabe por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo se sentía el más bajo, el más pequeño, el más chiquitito, porque él fue un perseguidor de la iglesia. Entonces él no se sentía digno de ese llamado. Es que, iglesia, usted puede entender que hubo un misterio por los siglos escondido y nadie lo pudo ver. Ni siquiera los apóstoles que caminaron con Jesús le fue revelado a Pablo, el perseguidor de la iglesia. Es poderoso. Y a pesar de esa autoridad que Pablo tenía como apóstol, reconoce que su pasado como perseguidor de la iglesia lo hace indigno de un mérito propio. Amén. Y que él está ahí en esa posición, en ese llamado, en ese ministerio, únicamente por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Iglesia, nunca se olvide dónde Dios a usted y a mí nos sacó. Nunca nos olvidemos. Hay personas que cuando están en la cima se les olvida de dónde vinieron, que eran piso de tierra, que comían todos los días, como dice el pastor, arroz, frijoles, pinto o rice and beans y un huevito. Y como hoy come caviar y se le olvida y ve por debajo del hombro a esas personas. Qué feo eso en la iglesia de Cristo. No me junto con, menosprecio a la gente porque no están en mi nivel ni mi posición. ¿Y usted no se acuerda de dónde Dios a usted lo sacó? ¿No se acuerda quién era usted? Aprendamos de Pablo. Me fue dada una gracia, dice Pablo, de anunciar entre los gentiles. ¿Sabe qué hizo Pablo?
identificó su propósito. ¿Cuál fue el propósito de Pablo? Ahí lo está diciendo: anunciar esa gracia ante los gentiles. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? A ver, lo hemos visto desde que empezó el libro de Efesios. Exacto, unir dos pueblos, de dos pueblos hacer uno solo y levantar la iglesia que somos nosotros, amén. Ese era el propósito de Pablo. Pablo lo identificó, amén. Y para Pablo fue fuerte. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú ya has reconocido cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Voy a tocar 6 cosas rápidas para que me dé tiempo sobre el descubrimiento del propósito de Dios en una persona. Sería precioso poder profundizarlo, pero no a tiempo. Por lo menos usted lo puede estudiar en su casa o puede pesar con esto su vida. Número 1, el propósito de Dios se revela en la relación con Dios. Salmos 32:8. ¿Por qué? Porque Dios no revela su propósito a corazones distantes, sino a aquellos que tienen un corazón cercano a Él. Dios no le va a confiar nada a alguien que ande a 10 metros lejos de Él. Dígame una cosa, ¿a quiénes son los de confianza para usted? ¿Los que nunca están o los que siempre están? Pues Dios es igual. Dios es igual. Salmos 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios revela su propósito a aquellos que tienen una relación y una cercanía con Él. Hay gente que dice, tiene 50 años de ser cristiano, 20, 30. Yo no descubro cuál es mi propósito, cuál será mi propósito, porque yo no entiendo cuál es mi propósito. Pero es que nunca están cerca de Dios. Nunca sacan tiempo para hablar con Dios, para oír a Dios, para caminar con Dios, para hacerlo parte de su vida. Nunca Dios le va a revelar cuál es el propósito, porque está lejos. ¿Qué es más fácil, oír una voz de cerca o oír una voz de lejos? De cerca. Amén. 2, el propósito de Dios se confirma, diga, se confirma. Oiga esto, en el proceso de obediencia. Hebreos 11:8. Abraham obedeció sin saber su destino. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mire, Lucas 5, Pedro dejó las redes antes de entenderlo. O sea, el propósito de Dios para una persona no se le revela completamente antes de obedecer, sino mientras obedece. Conforme vamos obedeciendo a lo que Dios nos llama a hacer, Dios comienza a revelarnos y a confirmarnos su propósito. Por eso es que todos tenemos que estar haciendo algo para Dios. Por eso es que todo cuanto Dios nos llame a obedecer, tenemos que hacerlo, porque es ahí donde se revela el propósito. Amén. Número 3, el propósito de Dios siempre es para edificar a otros. Diga, es para edificar a otros, no es para realizarme yo como persona. ¿Para qué quieres un llamado? ¿Para sentirme que yo puedo algo? No. El propósito de Dios siempre es para otros. Primera de Corintios 12:7 en Nueva Traducción Viviente. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué son los dones espirituales? ¿Para qué es el llamado? ¿Para qué es el propósito? Para que nos ayudemos mutuamente. Amén. Si algo me beneficia solamente a mí, si algo te beneficia solamente a ti, aún no estás en el propósito de Dios. Porque el propósito siempre es para bendecir a otros. Amén. 4, el propósito es confirmado por el fruto, no solo por un deseo.
Mateo 7:16 dice: Dios confirma el propósito con fruto del Espíritu Santo. Cuando hay transformación, hay edificación, hay vida. Por sus frutos los conoceréis. Así de sencillo. A usted alguien le puede decir que es la réplica del apóstol Pablo, pero si sus frutos no concuerdan con su vida, no tiene ni, es más, no es ni Saulo antes de ser Pablo. Porque por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces el propósito es confirmado por el fruto. Amén. 5. El propósito de Dios siempre está alineado a la palabra de Dios. Siempre. Dios nunca te va a dar un propósito fuera de la línea de su palabra. Amén. Porque nunca hay contradicciones en la palabra. Salmo 119, 105. Wow. ¿Quién está? Eli, qué tremenda. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la que confirma, la palabra es la que el propósito se alinea a ella. Y número 6, el propósito de Dios se confirma. Mire qué tremendo esto. El propósito de Dios se confirma en comunidad, no en aislamiento. En comunidad. Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 2. Ministrando Jesús al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Yo no veo a Pablo y a Bernabé solos haciendo un ayuno ellos dos y confirmándose el uno al otro, imponiéndose manos el uno al otro, diciendo: tú eres apóstol, ahora yo soy evangelista, ok, vas a salir a las naciones, tú también. Amén. Primera Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Yo no veo a Timoteo imponiéndose manos él mismo tampoco. A partir de ahora yo voy a ser el pastor de la iglesia. No. Ok, el propósito de Dios siempre se confirma en comunidad, no en aislamiento. ¿Por qué? Porque el llamado personal de una persona siempre es reconocido por el cuerpo. Siempre es reconocido por el cuerpo. Por eso no hay tal cosa que de repente apareció alguien diciendo: ahora yo soy apóstol, mire, usted me va a perdonar. Pero ¿cómo es posible que uno vea en las redes: apóstol fulano de tal, con 10 años, y solo lo sigue la esposa y los hijos? No, iglesia. ¿Y sabe qué me duele más? Si ese apóstol tiene 2 o 3 gaticos que lo siguen, porque esos 2 o 3 gaticos están engañados. ¿Me entienden? Porque el fruto habla. Amén. Entonces el llamado personal siempre es reconocido por el cuerpo. En conclusión, aquí el propósito no es algo que se busca. Repita conmigo: el propósito no se busca como un tesoro escondido. Oiga, no se busca como un tesoro escondido. Es algo que se revela mientras caminamos con Dios. Amén. Se va revelando en la medida que caminamos con Él. Entonces necesitamos caminar con Dios, iglesia. Amén. Y dice la última parte del Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Leo para terminar. El término inescrutables significa algo que no se puede rastrear o medir completamente. Es un tesoro sin fondo, es un tesoro inexplorable, no se agota. O sea, la palabra inescrutable es algo que no podemos entenderlo porque es muy profundo. Amén. Y es inexplorable. Y dice que no se agota. Ahora, dice que hay que el evangelio de las inescrutables, o sea, el evangelio inexplorable, el evangelio que no se agota. Amén. Y dice
inescrutables riquezas de Cristo. Riquezas no se refiere a dinero. Ahí no me está hablando de dinero. De dinero nos puede hablar en otros capítulos, pero ahorita nos está hablando de la riqueza espiritual, amén, de las riquezas de Cristo. Se refiere a los beneficios de Cristo. Eso lo vimos en Efesios 1:7 cuando comenzamos a hablar de las riquezas inescrutables. Era todo aquello, bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Se acuerdan? Ok, todas esas bendiciones son las que son inescrutables riquezas. ¿Cómo qué? Como el perdón, la paz de Dios, amén, la vida eterna, la justificación. ¿Y sabe por qué Pablo decía es inescrutable? Mire, iglesia, porque no importa cuántas veces usted y yo nos equivoquemos y le fallemos a Dios, que si nosotros nos arrepentimos, la inescrutable riqueza del perdón de Dios va a estar ahí siempre para ti, va a estar ahí siempre para tu vida, para la iglesia, amén. No importa cuántas veces el enemigo quiera venir a condenarnos, la inescrutable riqueza de la justificación que nos habla el libro de Romanos 8 está para ti. Son insondables, son inagotables. ¿Cuántas veces en la vida podríamos nosotros venir a pedirle perdón a Dios por algo? Pero si una persona viene y nos pide perdón a nosotros por lo mismo 3 veces, ya no queremos ni verlo. No, usted es un sinvergüenza, usted lo que es, está bien, digamos. Pero Dios nunca nos va a recibir de esa manera, porque Él tiene inescrutables riquezas de perdón, de justificación, de vida eterna, de paz, amén, etcétera. ¿Cuántos han comprobado esas inescrutables riquezas de Cristo durante su cristianismo? Muchos, todos, amén. Dios guarde, eso se agotara. Dios guarde, ¿qué haríamos? Estaríamos ya condenados al infierno. Amén. Y es que tiene que ser así, porque si no el sacrificio de Cristo sería en vano. Versículo 9 y terminamos. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aclarar a todos, es que el deseo del corazón de Pablo es que esto salga a la luz. Como dijo Jesús, una luz no se mete debajo de una cama. La luz es para que alumbre, para que ilumine, amén. La luz tiene que traer iluminación, sacar lo oscuro, sacar lo feo. Pablo no quería hacer solamente una predicación, quería que las personas comprendieran espiritualmente y hasta intelectualmente la realidad del plan de Dios. Él trabajaba por eso. El deseo de Pablo era eliminar las tinieblas. Amén. ¿Sabe cuál es el deseo de cada predicador que se para en ese altar? Eliminar las tinieblas del pueblo. Es que la luz de Cristo le resplandezca en el área donde usted se siente cautivo, donde yo me siento cautivo quizá. Y entonces el trabajo del predicador es venir y aclararle al pueblo con la luz, sacar a la luz aquello. Por eso creo que era el salmista David que decía: alumbra mis tinieblas. Amén. La dispensación del misterio, dice aquí, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. El significado de dispensación en griego es oikonomía o economía, que se refiere a administración. Eso lo estuvimos viendo en unas clases pasadas. Esa administración de una casa es mayordomía, ¿ok? Entonces, cuando habla de la dispensación del misterio, está hablando de la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios. Como les dije ahora, ¿cuánto tiempo estuvo escondido ese misterio? De que Dios iba a unir a los dos pueblos y de los dos iba a ser uno solo y le iba a llamar cuerpo de Cristo, iglesia. Amén. Y que iba a venir por su iglesia y que se va a casar con la novia, que somos nosotros. Ese misterio ha estado siempre. ¿Sabe qué quiere decir? Que Dios no tiene plan B, Él no improvisa. Él siempre supo cómo iba a ser. Es una administración de un misterio. Y a Pablo le fue revelado. Era la estrategia administrativa de Dios para la historia de la humanidad. Amén. Y ahora
está siendo puesta en marcha a través de nosotros, la iglesia. Estamos disfrutando eso porque somos la iglesia, amén. Y dice que hay un propósito eterno con esto. El hecho de que estuviera escondido, como les dije, es que Dios siempre tuvo ese plan. Ahora dice, Dios que creó todas las cosas, y terminamos aquí el versículo. Aquel que tuvo el poder para crear el universo físico, también tiene el poder, escuche, y el derecho de administrar su plan de salvación como Él quiera. Y Él decidió administrarlo de esta manera, revelándoselo al apóstol Pablo. Amén. La iglesia no inventa el mensaje. La iglesia no modifica el mensaje, la iglesia no controla el mensaje, solo lo revela. Cada vez que usted le predica a una persona, usted le está revelando el mensaje, le está revelando el misterio. Amén. No lo controla, no lo modifica, solo lo revelamos. Amén. Porque no somos dueños de ese misterio, sino administradores de él. Amén. Iglesia, y hay muchas cosas que siempre quedarán ahí en misterio. Hay muchas cosas. Hay cosas que Dios le ha permitido al hombre descubrirlas. Hay otras que quizá nunca. Quizá, no sé. Y no hablo solo de cosas espirituales, cosas naturales. Lo que sea. Habrán muchas cosas, amén. Pero lo importante es entender que la iglesia era un misterio en ese sentido y hoy en día ya nos fue revelado. Y hoy en día usted y yo gozamos de todo esto, amén. En conclusión, puse aquí de estos 3 versículos, nos recuerdan que estamos aquí no por mérito, sino por gracia, amén. Nos recuerdan que no servimos porque seamos grandes, sino porque Dios es bueno y derramó su gracia sobre nosotros, amén. Él nos dio su mensaje dándonos el privilegio de hacer visible, y aunque somos pequeños, somos portadores de la luz eterna de Cristo. Amén.